Las negociaciones entre el Estado ecuatoriano y las empresas Claro y Movistar, que concentran casi el 83% de los usuarios de telefonía celular del país, están detenidas, según la ministra de Telecomunicaciones, Viviana Maino, a pesar de que esta paralización por ningún motivo nos quedaremos sin servicio. Al inicio de junio, la funcionaria aseguraba que las negociaciones habían avanzado en un 80%, sin embargo, ahora sostiene que aún faltan aspectos económicos y técnicos por definir, como la implementación de la tecnología 5G y la responsabilidad social de las compañías. Los próximos contratos regirán por 15 años. Con 2 abstenciones y 3 votos a favor, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la actualización del calendario electoral y el plan operativo de las elecciones anticipadas 2023, y con esto el plazo para que los binomios presidenciales realicen campaña electoral, que se amplió a 36 días desde el 13 de junio hasta el 17 de agosto del 2023 inclusive. Si bien hoy se oficializó el inicio de la campaña electoral, los candidatos arrancaron con esta desde hace más de un mes, con recorridos en provincias y barrios, dando entrevistas y promocionándose de forma masiva en las redes sociales. Los discursos han sido diversos y no han faltado los ataques desde las tarimas y diferentes plataformas en Internet, como es usual en las contiendas electorales. El presidente Guillermo Lasso inició una gira el 13 de junio que iniciará en Madrid y luego se trasladará a Bruselas y finalizará en Nueva York, a propósito de la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Unidos Latinoamericanos y Caribeños, como su principal punto en la agenda. En España, según indicó el mandatario, reafirmará las credenciales que tiene en Ecuador para que se suspenda la obligación de la visa Schengen. Ecuador busca la extensión de visados para hacer viajes de corta estancia al espacio común europeo. Países como Colombia y Perú lograron ese beneficio en el 2016. Sacapintas asaltaron a un taxista y a su pasajera dentro de la urbanización privada del Valle de los Chillos, suroriente de Quito. Los 2 sujetos que se movilizaban en moto lograron llevarse una alta suma de dinero y dejaron herida a la víctima. El taxi sigue por alrededor de 2 cuadras cuando fue alcanzado por los delincuentes y justo en medio de la avenida, los 2 sujetos lo obligaron a que se detenga para proceder con el asalto. Los delincuentes tenían armas de fuego y comenzaron a atacar al chofer y a la pasajera. Los sospechosos al final dispararon a la mujer y huyeron en su moto. Una mujer adulta mayor de 69 años tuvo una muerte trágica en la avenida Felipe Pozo, norte de Guayaquil. Un bus de la línea 13 perdió el control y la atropelló al subirse a la acera donde ella estaba caminando. Esto sucedió durante la mañana del 13 de julio. La víctima fue identificada como Norma Rodríguez, quien se encontraba en la acera caminando cuando el conductor del bus, que se encontraba con pasajeros, perdió el control y la golpeó fuertemente. Producto del impacto, la mujer se golpeó contra la pared y falleció al instante. Aparentemente el automotor tenía fallas mecánicas, por lo que el chofer no pudo controlarlo. El crimen sucedió en octubre del 2022. Luego de una discusión, Dayanara Araceli Suárez bloqueó de sus redes sociales a Erwin David R.I. Sin embargo, en horas de la tarde accedió a encontrarse con el hoy sentenciado en unas canchas del sector de Huachi Grande con el fin de solucionar el altercado. Minutos más tarde, Erwin David R.H. la llevó a empujones hacia su casa, lugar donde continuaron discutiendo. En ese contexto, le brindó un jugo de mora en el que había disuelto veneno. Tras estos sucesos, la mujer estuvo reportada como desaparecida durante 2 días. Gonzalo López Benítez, de 50 años, se encuentra desaparecido desde la 1 de la tarde del pasado 7 de julio en Quito. Las cámaras de video de una panadería ubicada en Carcelén lo registraron a esa hora, pero ahora desconocemos su paradero, contó Micaela López, hija del desaparecido. López se dedicaba a la publicidad automotriz, utiliza lentes, mide 1,58 y vestía un saco azul, jeans y zapatos negros. Tenía previsto irse a una reunión al momento de su desaparición, añadió Micaela. Es de tez blanca y tiene un lunar al costado del ojo derecho y otro encima de la ceja. También una mancha de tatuaje en el antebrazo izquierdo. Lo hemos buscado en Carcelén porque vivía y trabajaba allí.
La Unidad Nacional de Policía Comunitaria y Turismo aprendió en Quito a un hombre de 59 años que presuntamente pertenecía a una organización delictiva dedicada al hurto bajo la modalidad de mostaceros. El sospechoso es Héctor C., de 59 años y nacionalidad peruana, y fue detenido la tarde del 11 de julio pasado. Según explicó la policía, los ladrones utilizan esa modalidad para robar a turistas extranjeros tras lanzarle una sustancia similar a la mostaza para que parezca excremento de ave y ofrecerle ayuda para limpiarlo. El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que se conformará una comisión encargada de generar el inventario de las armas, municiones y explosiones incautadas en operativos antidelincuenciales que ahora pasarán a policías y militares por una decisión de la Corte Nacional de Justicia. Explicó que hay códigos y procedimientos de Naciones Unidas que se deben cumplir, por ejemplo, registro, codificación, trazabilidad y que no estén involucrados en actos criminales. En este último punto, señaló que a través de criminalística se determinó que la mayoría no lo están. 3 personas murieron y 2 menores de edad resultaron heridos en un siniestro vial ocurrido la noche del jueves 13 de julio en la parroquia San Andrés, perteneciente al cantón Guano, en la provincia del Chimborazo. De acuerdo al ECU 911, el choque ocurrió alrededor de las 9:15. Un auto se impactó de frente contra un vehículo tipo SUV en la Avenida de la República. Según el fiscal George Sotomayor, todas las víctimas eran de una misma familia. Los fallecidos son 3 hombres, uno de la tercera edad, mientras que los heridos son un adolescente de 16 años y una bebé de 1 año y 2 meses. Estos fueron llevados a una casa de salud en Riobamba. Gran victoria para Colombia en La Haya. La Corte Internacional de Justicia no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abarcarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago. El 12 de noviembre de 2012, la Corte Internacional otorgó a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial colombiano en la jurisdicción de las islas de San Andrés y Providencia. Sin embargo, Colombia no acató esta decisión y se retiró del Pacto de Bogotá. Para expertos, la pregunta es ¿qué va a pasar con lo que no se acató en 2012? Por lo tanto, ahora hay que pensar, bueno, vamos a hacer ese tratado, vamos a reunirnos con Nicaragua para negociar ese tratado y cuál va a ser el contenido de ese tratado. El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua presentó una nueva demanda que buscaba la delimitación de las plataformas continental más allá de las 200 millas náuticas de la costa de los Mosquitos. Expresidentes de Colombia celebraron la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Colombia ha defendido su soberanía a pesar de haberse retirado de la competencia de la Corte, luego de su injusto fallo de 2012. Gran triunfo de Colombia. Felicitaciones a la canciller Holguín y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático jurídico para nuestro país. El ex canciller de Colombia y decano de la Universidad del Rosario, Julio Londoño, le contó a La Voz de América que al perder Nicaragua ante Colombia su solicitud de expandir su plataforma continental, no le quedan recursos jurídicos a presentar ante La Haya. Yo creo que el fallo ha sido suficientemente claro por parte de la Corte Internacional de Justicia y no hay lugar de ninguna manera a una solicitud de ese tipo por parte de Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia de La Haya le puso fin a décadas de disputas limítrofes en el Mar Caribe a los estados de Colombia y Nicaragua. El Tribunal de las Naciones Unidas resolvió negar la petición de Managua de extender su frontera marítima más allá de las 200 millas. La Corte rechaza la solicitud hecha por Nicaragua para declarar que los límites marítimos entre la República de Nicaragua y la República de Colombia en las áreas de las partes continentales que según Nicaragua le pertenecen a ellos, más allá de los límites determinados por la Corte en su sentencia de 2012. La presidenta de la Corte Internacional de Justicia se refiere a su sentencia del año 2012, que le otorgó a Nicaragua 80.000 kilómetros en el Mar Caribe. El abogado de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia se refirió a la historia de cumplimiento de Nicaragua. Nicaragua lo cumplirá, como siempre lo ha hecho en todas las sentencias en los últimos 40 años.
El catedrático Carlos Murillo esperaba un fallo a favor de Colombia, pues Yo creo que en ese sentido la petición que lleva este caso por parte de Nicaragua no tenía asidero. Las disputas entre Colombia y Nicaragua son históricas. Empezaron en el siglo XX. Nicaragua siempre ha reclamado la soberanía de las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero en 2007 la Corte Internacional de Justicia declaró la soberanía de Colombia sobre esos territorios. Las elecciones presidenciales en Guatemala enfrentan un nuevo tropiezo tras la suspensión sorpresiva del movimiento Semilla, cuyo candidato pasó a segunda vuelta. El Departamento de Estado cuestionó la medida. Estas acciones ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral en el centro de la democracia guatemalteca, que debe promoverse y defenderse conforme con la Constitución de Guatemala y la Carta Democrática Interamericana. La voluntad del pueblo guatemalteco, expresada a través de los resultados de las elecciones del 25 de junio, debe ser respetada. La Fiscalía Especial contra la Impunidad anunció que el partido Movimiento Semilla quedó suspendido por supuestas irregularidades en la formación del partido. El Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. Existen indicios que más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla. En respuesta, el fiscal del Movimiento Semilla aseguró que el único que tiene facultad de suspender un partido político es el Tribunal Supremo Electoral. No tenemos suspendida la personalidad jurídica, nosotros seguimos con todos nuestros derechos y nuestras obligaciones como una organización política. Sin embargo, después de la oficialización de resultados, el partido Movimiento Semilla aseguró que están listos para la campaña para la segunda vuelta. Estamos oficialmente comenzando el camino de la segunda vuelta. Y presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Aprendimos una dura lección. La paz y la seguridad en Europa son esenciales para la seguridad y la paz de los Estados Unidos. La idea de que podría haber un conflicto en Europa entre nuestros amigos y que no nos comprometamos nunca ha sucedido en la historia moderna. Por eso nos quedamos juntos. La entrada de Finlandia en la OTAN duplicó la frontera de la alianza contra Rusia. El mandatario afirmó que la OTAN no se doblegará independientemente de lo que dure la guerra. Entre tanto, este jueves, Ucrania recibió la primera provisión de bombas de racimo entregadas por Estados Unidos como parte de los compromisos adquiridos con Kiev. Un buen refuerzo con armas. Esto incluye defensa aérea, misiles, vehículos blindados y artillería. Es muy importante. Por primera vez desde la independencia hemos formado una base de seguridad para Ucrania en su camino hacia la OTAN. Por su parte, Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo a medios indonesios que la guerra con Ucrania no terminará hasta que Occidente abandone sus planes de derrotar a Moscú. Continuará hasta que Occidente abandone sus planes de mantener el dominio y su obsesión por infligir una derrota estratégica a Rusia a través de las manos de su títere, Kiev. Abarrotados. Así es como lucen actualmente algunos albergues en el área de El Paso, al oeste del estado de Texas. Migrantes que el propio gobierno ha liberado a la espera de continuar sus procesos en territorio estadounidense. Después del levantamiento del título 42, sí vimos que se disminuyó el número de personas que buscaban nuestros servicios en los albergues que tenemos aquí en la ciudad. Sin embargo, en las últimas 3 semanas hemos visto un repunte y en la última semana ya estamos trabajando en sobrecupo con nuestros albergues debido al número de personas que vienen a requerir nuestra asistencia. Estos albergues en su mayoría continúan siendo poblados por personas provenientes de Venezuela, pero poco a poco otras nacionalidades comienzan a tomar fuerza. El 70% de las personas que están solicitando nuestros servicios provienen de Venezuela, pero también hemos visto un gran número de personas que están llegando de Haití. Es el país que ocupa el segundo lugar, y después Colombia. Para la familia venezolana Luis Monsalve, el trato ha sido bueno a pesar del sobrecupo. Hasta los momentos nos han tratado bien, hemos estado bien, hemos comido bien, tenemos un techo donde descansar y pues esperar a llegar a nuestro destino para poder cumplir nuestras metas. En meses pasados, migrantes venezolanos y nicaragüenses eran lo más visto en la frontera entre El Paso y Juárez, pero la migración desde Haití y Colombia se empieza a hacer notar en esta región.
Una luz de esperanza surgió para una familia colombiana que vive la angustia de la separación. Olga Patiño presentó el formulario I-130 para pedir a su hija Angélica Martínez en 2017. En el 2021 recibió la carta de aprobación de su caso y en marzo de este año fue diagnosticada con cáncer. En este momento mi mamá tiene un cáncer grado 3, es un cáncer colorectal, y pues necesita también a alguien que esté con ella haciéndole todas sus vueltas, sus cuidados, la quimio. Ellas dijeron que siempre han buscado cumplir con el proceso por las vías legales. Angélica pidió una cita de emergencia en abril de este año para solicitar una visa humanitaria. Se presentó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, llevó los documentos relacionados con la enfermedad de su mamá y les explicó la situación. Que no tenía nadie más quien la ayudara y no me dijeron nada más. Me hicieron otras 4 o 5 preguntas básicas, que son las mismas preguntas que siempre hacen, pero no me pidieron soporte de nada, ni los médicos, ni nada de la situación de mi mamá, y me la negaron. Su madre se encuentra en quimioterapia y se vio obligada a dejar su trabajo. Es por esto que el anuncio del programa de reunificación la llenó de ilusión para terminar con las comunicaciones a distancia. Claro que necesito a mi hija, que eso me daría primero un soporte emocional grandísimo. Angélica podría ser uno de los 100.000 beneficiarios de este programa. El Servicio de Inmigración enviará una invitación a la dirección registrada de los peticionarios, ciudadanos estadounidenses o residentes legales que tienen una solicitud pendiente y cumplen con los requisitos. El gobierno dará a conocer más detalles de este programa de reunificación en las próximas semanas. Estados Unidos aprobó este jueves la primera píldora anticonceptiva de venta libre. La aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos allana el camino para que millones de mujeres en el país compren anticonceptivos sin receta médica. La decisión se produce justo cuando más estados han prohibido el acceso al aborto. Esto tras un fallo de la Corte Suprema en 2022 que le devolvió a los estados el poder de decidir sobre el aborto. Estados Unidos sufre los efectos del clima extremo a un nivel que los expertos afirman que nunca se había visto en pasado. Desde California hasta la capital Washington, el país de costa a costa experimenta un calor récord en estos días. En Los Cabos de Florida, las aguas son tan calientes que casi superan los 40 grados Celsius y podrían destruir la barrera coralina, mientras la amenaza de incendios por tanto calor está en su máximo nivel. Lo que está sucediendo ahora, los aumentos de temperatura que estamos viendo, las lluvias extremas que estamos viendo, las olas de calor que estamos viendo, eso no se debe a El Niño, se debe al calentamiento subyacente que estamos viendo. Entre tanto, en el extremo nordeste de Estados Unidos, el estado de Vermont ha experimentado lluvias récord, 2 meses de precipitaciones en solo 2 días, que han causado las peores inundaciones en casi 100 años. Y en Chicago, un tornado tocó tierra, obligando a la gente a buscar refugio. John Kerry, enviado especial para el clima de Estados Unidos, habló este jueves en el Congreso y advirtió que el cambio climático es el actor principal de estas temperaturas extremas. Nuestros líderes militares han declarado que la crisis climática sin duda es una amenaza para nuestra seguridad nacional. En medio de todo esto, expertos del Centro Nacional de Huracanes temen que este calor pueda dar vida a una temporada de ciclones devastadores en los próximos meses. Perú se prepara con un fuerte dispositivo de seguridad ante otra posible ronda de protestas antigubernamentales la próxima semana. Tanques y una fuerte presencia policial fueron vistos en la región minera de Pucusana este jueves. Perú extendió el estado de emergencia en el área por otros 30 días a lo largo de las principales carreteras del país, incluido un corredor minero clave. Esta semana se conoció que Petróleos de Venezuela les notificó a los distribuidores de combustible de todo el país de un ajuste en el precio de venta del diésel para el transporte del sector industrial. La decisión tomó por sorpresa a los transportadores de carga. Seguiremos protestando porque ellos quieren que nosotros paguemos un combustible a 0.50 y nosotros le hacemos un recordatorio al presidente. Señor presidente,
El combustible y el petróleo es de todos los venezolanos, no es de un partido. El ex directivo de PDVSA, José Toro Hardy, aseguró que la empresa estatal atraviesa por una grave crisis económica y busca mejorar sus ingresos cobrando por el diésel. Hoy en día PDVSA necesita liquidez y además el mismo hecho de las sanciones también les complica la vida a la hora de colocar el petróleo. Desde el sector comercial, la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polecel, advirtió que el aumento incidirá en el precio final de los productos, pero el problema principal, a su juicio, es la escasez de combustible que se registra, especialmente en el interior del país. Imagínense un trabajador que no puede llegar a su puesto de trabajo por ese problema, a un comerciante que no puede abrir porque no pudo llegar, porque no tenía gasolina, por supuesto no puede despachar mercancía, entonces eso genera un clima muy fuerte. El gasoil en el país se mantuvo gratuito para el transporte público y de carga incluso después del 1 de junio de 2020, cuando los ciudadanos comenzaron a pagar la gasolina luego de años de subsidio. Son imágenes nunca vistas que acaba de difundir la NASA. En ellas se ve el nacimiento de unas estrellas muy parecidas al Sol. Se trataría de un gran descubrimiento porque ahora los científicos podrían tener más detalles de cómo se formó el astro rey. Esto es como una cuna de estrellas de cómo fue exactamente, más o menos, cómo fue el nacimiento del Sol hace alrededor de 5.000 millones de años atrás. Hace un año que la NASA lanzó el James Webb, el telescopio más sofisticado de la historia. Es capaz de ir al universo más profundo. Los expertos hablan de una revolución espacial. Y ya en estos datos hay galaxias de 13.100 millones de años. Y el objetivo es ir más allá. Porque estos datos que se han hecho públicos son científicamente válidos, pero todavía no ha habido un análisis en detalle. Hasta el momento el telescopio ha detectado más de 5.000 nuevas galaxias, agujeros negros supermasivos e imágenes de Saturno a todo color. Y los anillos brillan un montón y Saturno no tanto. Y esa es una de las grandes maravillas que nos permite ver de nuevo. El telescopio espacial James Webb observa colores que nosotros como seres humanos no podemos observar. Los científicos esperan encontrar planetas parecidos a la Tierra, sobre todo para averiguar cómo va a evolucionar en el futuro. Yo creo que vamos a estar aprendiendo un montón de cuán dóciles o cuán resistentes son atmósferas como la que nosotros tenemos en la Tierra. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra ha evolucionado alrededor de 5 veces en toda la vida de la Tierra. La atmósfera y el aire que nosotros estamos respirando hoy en día es muy distinto a como era al principio. Y esto sería solo el principio. Se espera que el telescopio esté al menos 10 años en el espacio, por lo que se podrían hacer muchos más descubrimientos. Ser el protagonista de Bird Box Barcelona, una historia paralela del éxito mundial de Sandra Bullock de 2018, fue una gran oportunidad para el talentoso actor Mario Casas. A mí como fan de la película también me parece como interesante la idea de saber qué estaba sucediendo en otra parte del mundo. La nueva versión tiene un giro diferente y algunas sorpresas del personaje principal. Un personaje protagonista también que no es del todo blanco, como estamos tal vez acostumbrados, sino es un tipo quebrado por dentro de emoción, es un tipo que vive en las sombras, que me parece que atrapa bastante o puede atrapar bastante al espectador. Y que también atrapó al propio actor. Todos los personajes que haces al final en todas las películas te aportan algo, ¿no? Y yo me sumerjo mucho en la psicología de todos ellos, en dar todo, ¿no? Yo hago una película y para mí mi vida va entera, mis emociones se vuelcan completamente en los proyectos. Todos los personajes te enseñan algo. Algo que he aprendido es que no necesita ir a Hollywood para triunfar. Una plataforma como Netflix da la oportunidad de llegar al mundo entero, ¿no? Entonces ya no es irse a Hollywood. Estamos trabajando a la vez juntos en proyectos que realmente pues a mí me interesan, que ellos saben ya cuál es mi camino, mi carrera. En agosto, el actor debuta como director en la película Mi soledad tiene alas. ¿Qué te motivó dar el paso hacia esa dirección y cómo ha sido tu experiencia en este nuevo rol creativo? Necesito salir de la zona de confort y la vida al final está para eso, ¿no? Para probar y para seguir adelante y crecer y esos sueños que uno tenga, pues seguir cumpliéndolos y en este caso pues he cumplido otro sueño.